¿verdad? ¿Me oís? Bueno, le das un poquito más, pero vamos. Hay un poquito así. Vale, no, pero sí, oye, yo creo que tenemos poca voz, muy buena voz. Bueno, pues agradeceros la presencia en esta rueda de prensa que convocamos la Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad, que como sabéis el día 28 de mayo vamos a salir a las calles en todo el Estado, y una movilización que se ha convocado también con otros colectivos, como hemos venido anunciando, como Rebelión Democrática en Europa, como organizaciones sindicales, colectivos sociales en los distintos territorios. Las personas que estamos en la rueda de prensa, empezando por mi derecha geográfica siempre, Jorge Fernández, intersindical, que representa a los sindicatos, los colectivos sindicales de las marchas, Leopoldo Pelayo, de la organización de Rebelión 28M de Madrid, que es una movilización unitaria también con el Plan B, Rebelión Democrática, que apoyan las marchas de la dignidad a nivel estatal. Tom Kuchar, también del Plan B, Rebelión Democrática, uno de los convocantes de esta movilización desde el principio, como bien sabéis, y yo mismo soy Ginés Fernández, miembro de la Coordinadora Estatal de las Marchas de la Dignidad. Por tanto, si os parece, al final aclaremos algunas cuestiones. La documentación que hemos dado es el manifiesto unitario que hemos elaborado con los colectivos. También hay otro manifiesto, no sé si lo habéis traído, de la movilización de Madrid, que creo que tenéis ya en los medios de comunicación. Y luego aquí tenéis también en este documento tenéis todas las movilizaciones que a este momento tenemos convocadas en todos los territorios del Estado. Bien, sin nada más, yo ya le dejaría la palabra, si le parece, a Leopoldo, y vamos así interviniendo hasta el final, a intervenir la coordinadora estatal. Buenos días. Por una reunión democrática de los pueblos de Europa, solidaridad, dignidad y soberanía. Con este lema hemos convocado el día 28 de mayo una movilización, 50 colectivos, más de 50 organizaciones y colectivos políticos de Madrid. Intentamos dar una respuesta al fracaso de las políticas que se han emanado a partir de la Unión Europea por los distintos gobiernos del bipartidismo. Una respuesta que sencillamente pensamos va a ser masiva, porque es necesario que esa respuesta ponga freno a las políticas de recortes y de privaciones de libertades de la sociedad española. Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística planteaba una situación fácil de entender. Llevamos 6 años consecutivos de bajadas de ingresos familiares, una crisis económica que supone un 29% de pérdida de poder adquisitivo, perdón, un 27% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos años de crisis, los últimos 7 años de crisis de la mayoría de las familias españolas, y supone una población en el riesgo de pobreza en torno al 29%. Una situación totalmente insostenible que origina una sociedad rota y fracturada en la sociedad española. Desde Rebelión 28M marchamos para defender 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, la soberanía que está siendo arrebatada por los tratados de libre comercio, por el CETA, el TISA y por los paraísos fiscales que han supuesto la evasión de más de 150.000 millones de euros. Prácticamente solo han reingresado en el país 13.500 según las noticias de los últimos días. Quiere decir que ni siquiera han reingresado de esa fuga de capitales, de esa evasión fiscal de 150.000 millones, no ha llegado al 10% lo que ha reingresado. Una soberanía que está siendo cuestionada, como todo el mundo sabe, por unos tratados que van a significar una nueva situación de pérdida de derechos sociales y una situación de privación de libertades. Marchamos para defender la dignidad que supone una política de democracia donde se ha arrebatado prácticamente las posibilidades de supervivencia económica de muchas familias. Es decir, tenemos una deuda ilegal e impagable
una deuda que supone más de 1 billón de euros, más del Producto Interior Bruto del país, va a sobrepasar en los momentos, que origina unos recortes continuos, origina unas privatizaciones de los servicios públicos, sanidad y educación, y una deuda que está continuamente retroalimentándose a través del yugo que supone el artículo 135, que ha sido precisamente el instrumento que ha utilizado el bipartidismo para imponer esta situación de deudocracia que somete a la sociedad española. La dignidad está siendo arrebatada con las reformas laborales, con la Ley de Seguridad Ciudadana, con el artículo 315.3, la pérdida de derechos sociales. Marchamos también el día 28 de mayo por una dignidad, por recuperar la dignidad de 800.000 jóvenes que han tenido que salir del país porque la situación económica no les permitía iniciar una vida. Es decir, una situación totalmente inadmisible para 800.000 jóvenes que están en estos momentos en el exilio económico. Marchamos para recuperar la dignidad arrebatada a 400.000 familias que han sido desahuciadas en los últimos años en la crisis y que tienen derecho a una vivienda digna. Y por último, denunciamos también que la dignidad ha sido arrebatada mediante el saqueo de los fondos de la Seguridad Social, sabiendo que en estos momentos las pensiones están en entredicho. Ha sido saqueada, el verdadero saqueo, la verdadera corrupción que tiene el país ha sido ese saqueo de los fondos de la Seguridad Social, que prácticamente ha supuesto la desaparición de las 3/4 partes de estas reservas de los fondos, cuestionando a muy corto plazo las posibles pensiones. Por estas razones y por las cuestiones de solidaridad que planteamos, que tenemos que defender a las personas que huyen de la guerra y que están en estos momentos en estos campos donde se les cierran las puertas de Europa, planteamos una solidaridad con los refugiados que huyen de estas situaciones. Por todas estas razones, Rebelión 28M llama al pueblo de Madrid a manifestarse en 4 columnas que voy a tratar de muy brevemente relataros en esta hoja que tenemos aquí. Hemos organizado 4 columnas que van a partir de las 4 plazas colindantes a la Puerta del Sol, que son la columna número 1, saldría de Callao, en la dirección norte-sur, este-oeste, saldría de Callao y recogería por ejes temáticos a los compañeros que luchan contra la deudocracia, los tratados de libre comercio, el CETA, el TISA y los paraísos fiscales. Esta sería la columna número 1, que está convocada a las 12 de la mañana en la Plaza de Callao. La columna número 2 es una columna que aglutina a los refugiados y a las personas que defendemos un mundo sin fronteras. Partirá también a las 12 de la mañana de la Plaza Jacinto Benavente. La columna número 3 aglutina los temas temáticos: servicios públicos, defensa de los servicios públicos, feminismo y ecologismo. Partirá también a la misma hora, a las 12 de la mañana, de la Plaza de la Villa, al lado del Ayuntamiento de Madrid. Y por último, la columna número 4, que partirá de Alcalá 30, enfrente del Ministerio de Educación y Ciencia, aglutina a los distintos colectivos que defienden el derecho a un trabajo digno, en contra de la precariedad laboral y por la defensa de las libertades que están siendo arrebatadas con la Ley de Seguridad Ciudadana y el artículo 315.3. Nosotros pensamos que es importante que esta manifestación tenga el respaldo mayoritario de la sociedad y pensamos también que es el comienzo de las respuestas que necesita las políticas que se están aplicando. Pensamos también que a partir del próximo 26 de julio es necesario dar respuestas y vamos a salir a la calle defendiendo lo que hemos dicho siempre. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gracias, de acuerdo, Jorge. Vale, yo como representante de los sindicatos, realmente son los agentes de nuestra base quienes nos están reclamando las movilizaciones. O sea, lo que están sufriendo los acosos, los destruyendo los derechos y de todo, nos están diciendo que tenemos que movernos. Y nuestro sindicato, su base es defender y apoyar todos los movimientos sociales en defensa por y para la gente. Lo que está claro es que ha habido una época, unos 12 años, en que está destruyendo de forma masiva todo lo que se ha conseguido durante a lo mejor 2 años anteriores. Y lo están haciendo de una forma que no, teóricamente no nos estamos dando cuenta de que están destruyéndonos. Y
como decía el compañero, la gente está yendo fuera, la gente está sin empleo, la gente está sin poder llegar a casa con 200 euros para comer, y la forma que tenemos de poder luchar contra ellos es movilizándonos. Y desde nuestros sindicatos lo que hacemos es apoyar todas las organizaciones que defienden, apoyan y potencian la lucha contra esta opresión que estamos sufriendo. También hay que tener en cuenta que los recursos naturales están destruyendo, y eso implica que al final la gente dentro de 10 años nos vamos a quedar sin alimento y estamos volviendo para atrás. Realmente nos están destruyendo de forma paso a paso, de forma masiva, todos nuestros derechos, todos nuestros recursos humanos, nuestros recursos naturales, y ello nos lleva al final a que nos quitan derechos en sanidad, en educación, en servicios. Está claro que lo que hay que hacer desde la base sindical es apoyar las organizaciones y defender los derechos de las personas. Y nuestro sindicato y nuestro movimiento es así. Luchamos por y para que la gente defender sus derechos y sus reivindicaciones. Hemos estado en casi todas las movilizaciones de apoyo, y esto me parece muy importante. Y se hizo hace un par de años una muy grande, se ha ido todo para abajo y tenemos que retomar de cara a las elecciones esas nuevas movilizaciones. Que a la gente les quede claro a partir del 26 a las 10 de la noche que la gente va a estar en la calle para luchar contra quien gobierne y en contra de los recortes que vayan a hacer. Y desde nuestro sindicato creo que estamos en la base de lucha contra la opresión y vamos a estar siempre ahí defendiendo a las personas. Gobierno PP, PSOE, una coalición, lo que sea. Al fin nos han demostrado que no saben, no están gobernando para el pueblo, están gobernando para ellos. Y el pueblo es el que tenemos que levantarnos, luchar, manifestarnos, movilizarnos. Nuestro apoyo es siempre ahí, contra todos los robo de recursos, contra la defensa de las personas y contra la defensa de los derechos. El TTIP, ahí está, lo van a quieren robar por otro lado. Por todos lados nos están agobiando y nos están atosigando. Entonces, nuestro apoyo es a las movilizaciones, y cuanto más movilizaciones hagamos, mejor. Y cuanto más les quede claro a quien gobierne y venga que la gente la va a tener en contra hasta que recuperen nuestros derechos, vamos a estar ahí. Yo creo que vamos a ir todos más o menos para la línea del bien y manillo, no quiero repetir mucho, ¿vale? Entonces, nuestro apoyo sindical es a la defensa y derechos de los trabajadores y de las personas. Una vida digna, unos recursos mínimos, no puff mismo que venden ahora como teoría y ahora digna a todo el mundo. El 28 de mayo tenemos que estar todos en la calle y tenemos que defender nuestros derechos y nuestra dignidad. Una vida mínimamente digna, no nos quieran oprimir y agobiar. Gracias, Jorge. Tom, cuando quieras. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa. El primer pensamiento está con las personas que están en huelga de hambre en apoyo a Andrés Bódalo, del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, que siguen ahí en huelga de hambre en la Plaza de Lavapiés, y por supuesto ellos van a participar en esa movilización el 28 de mayo. En segundo lugar, nuestro pensamiento está con las personas refugiadas que están siendo desalojados en Idomení, en la frontera entre Grecia y Macedonia, y con las personas refugiadas que están siendo asesinadas por las políticas migratorias y del régimen de fronteras de Frontex de la Unión Europea todos los días. En tercer lugar, esta es una lucha sin fronteras. Por eso nuestro tercer pensamiento hoy está con las personas que están en la huelga, en la jornada de lucha en Francia contra la reforma laboral, porque es la misma reforma laboral que se ha impuesto con un Real Decreto en Francia, que hemos sufrido aquí hace muy pocos años, que son las mismas recetas neoliberales de la Unión Europea. Por lo tanto, anunciamos hoy aquí que el 28 de mayo, el sábado, también hay movilizaciones en Bruselas, en Roma, en Berlín, y también las hay en Francia, convocado por el colectivo, el movimiento de ocupación de plazas que surgió a raíz de las movilizaciones contra la reforma laboral, Nuit Debout. Ellos también han convocado este sábado movilizaciones. Sabemos de la movilización en París, no sabemos si también va a haber en otras ciudades de Francia. Por lo tanto, lo primero que tenemos claro que esto es una lucha que solo podemos plantearlo a nivel europeo. Hemos vivido el golpe de Estado financiero contra el pueblo griego
el 13 de julio en el 2015 y tenemos muy claro, aunque haya un cambio de gobierno, tanto el Eurogrupo como diferentes poderes económicos y políticos, que ya lo han discutido estos días en la reunión del ECOFIN en Bruselas, no van a permitir que se desvíe ni una coma de pacto de crecimiento y estabilidad de la Unión Europea. Por lo tanto, esta movilización del 28 de mayo, sobre todo, tiene como objetivo denunciar el carácter antisocial, injusto, desigual y opresor de lo que son las políticas que emanan de la Unión Europea en este momento. Y no solo es el pacto en relación con el crecimiento y la estabilidad. Nosotras y nosotros no queremos hacer ningún esfuerzo más, ningún recorte más a favor de estas políticas neoliberales de la Unión Europea. Esto es un mensaje muy claro y en ese sentido el rechazo al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos es también un eje muy importante de las movilizaciones y sobre todo es un movimiento completamente europeo en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Ayer, la tercera ciudad más importante de la Unión Europea, Madrid, ha aprobado una resolución con los votos de Ahora Madrid y el Partido Socialista Obrero Español, rechazando este Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones y el otro tratado peligroso para los derechos sociales laborales, que es el tratado que se ha negociado con Canadá. Por lo tanto, nos felicitamos los movimientos sociales, que también tenemos como eje primordial el impedir la firma a este tratado Unión Europea-Canadá que está previsto para el mes de octubre. Por lo tanto, esta movilización del 28 de mayo también pretende ser una señal contra estos tratados criminales que se han negociado a espalda de la población. Por último, enfatizar el eje del feminismo, que el movimiento feminista es un actor fundamental que ha conseguido importantes cambios, no solo en Europa, sino especialmente en estos últimos años aquí en el Estado español. Y el movimiento feminista es un actor fundamental en el movimiento europeo que plantea unas reivindicaciones centrales de lucha contra las desigualdades y el sistema patriarcal y capitalista. Y hemos llamado también a las asociaciones que han protestado por el impacto del incendio de Seseña. Sabemos que la población ahí sigue sufriendo una dejadez de funciones. ¿Y por qué lo planteamos hoy aquí? Porque la Unión Europea desde años tiene aparcado un paquete legislativo de políticas concretas sobre la gestión sostenible de los residuos. Y esa presión viene sobre todo de las grandes empresas multinacionales que efectivamente cobran, digamos, contratos públicos de miles de millones justamente para no solucionar efectivamente la gestión de los residuos en las diferentes ciudades y pueblos, no solo del Estado español, sino es un problema europeo. Por lo tanto, también les hemos invitado a venir al eje de feminismo, ecología y servicios públicos para mostrar su afección directa ahora mismo, pero sobre todo para europeizar estas políticas, porque no son problemas locales, no son problemas por las políticas que vienen impuestos de la Unión Europea y donde hay una dejadez de funciones directas por parte de la Unión Europea y donde se están incumpliendo normativas europeas y, como hemos visto ayer en la Eurocámara, donde en la complicidad entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo no han ni siquiera aprobado una comparecencia del que fue ministro de Asuntos de Medio Ambiente y Agricultura, el señor Arias Cañete, que ahora es comisario para la acción climática y energía, que tenía que haber comparecido ante el Parlamento Europeo para dar cuentas de su involucración, supuestos casos de
corrupción en el caso de Aquamed y los papeles de Panamá, y ahí vemos cómo estas políticas europeas están impidiendo que haya transparencia y haya una aplicación justa de las políticas. Por lo tanto, una vez más, hacemos un llamado a nivel europeo, y esto solo es uno de los muchos pasos que estamos construyendo, porque va a haber más movilizaciones en octubre, y ya los movimientos alemanes, y que nos parece también importante resaltar, ya han convocado a todos los movimientos sociales a nivel europeo para marzo de 2017 en Berlín, porque va a haber elecciones en Alemania en el 2017, y las políticas de austericidio y de deuda ilegítima del gobierno alemán dirigido por Angela Merkel ha sido un símbolo de estos recortes sociales y de la deuda legítima en Europa. Por lo tanto, nos invitan las organizaciones y movimientos sociales de Alemania de acudir masivamente a Berlín para poner una señal, porque esta lucha, como insistimos, es transnacional, es transeuropea, y no hay fronteras para estas luchas. Bien, pues por último, y sin querer alargarme mucho, mucha gente se preguntará por qué salir a la calle el 28 de mayo. Y nosotros nos queremos dirigir a ese trabajador que se levanta todas las mañanas y va a su puesto de trabajo, que cobra un salario de miseria y que no le permite llegar a fin de mes, a ese ama de casa que hace doble jornada y que ve muy difícil el poder alimentar a su familia, a la población empobrecida sistemáticamente por las políticas neoliberales de la Troika, de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, para enriquecimiento de una minoría, para que sigan acumulando beneficios y riqueza, como nos dicen los informes de Oxfam, así como el del INE que mencionaba Leopoldo hace su intervención. Nos dirigimos a esos jóvenes que tienen que emigrar para tener un futuro y que tienen que trabajar por menos de 400 euros al mes. Yo recuerdo cuando tener 1.000 euros de salario era algo degradante, hoy tener 1.000 euros es algo muy importante. Por tanto, nos dirigimos a toda esa gente que se junta en las cafeterías, en los bares, en las tertulias de amigos en su casa, y diría: ¿qué hago yo para cambiar? Pues el primer paso que tiene que hacer es salir a la calle el 28 de mayo con muchos hombres, mujeres, jóvenes, inmigrantes, pensionistas, trabajadores, trabajadoras, represaliados como Andrés Bódalo, Alfón, los 300 sindicalistas, muchos activistas sociales de las marchas y de otras movilizaciones que son perseguidos políticos y presos políticos de este régimen que llamamos el bipartidismo, porque no quiere que la gente se movilice en la calle y desmonte el discurso de Rajoy y de los poderes que hoy ostentan el gobierno y que apoyan a este gobierno, de que estamos en la senda de la recuperación. Mentira. La carta de Rajoy a la Comisión Europea diciendo que van a haber nuevos recortes, eso es lo que nos viene encima, porque lejos de mejorar las condiciones sociales de la población, sigue habiendo desahucios, 30% de pobreza, quien más la sufre son los menores de 65 y los menores de 18, etcétera, etcétera, etcétera. Un análisis que está todos los días en algunos medios de comunicación y que nos parece que es cuestión suficiente para salir a la calle. La segunda consideración es que la movilización es un elemento fundamental para que en este país existan y hayan transformaciones de futuro. Desde la movilización del 22 de marzo de 2014 pasamos un periodo de debilidad de las movilizaciones, por qué no decirlo, porque todo el peso se puso en la batalla electoral. Hemos visto en este proceso que no ha sido suficiente, que no ha podido transformar la sociedad, que no ha habido elementos y fuerza para transformar, y entendemos que la movilización sigue y seguirá siendo el elemento importante de transformación, vistas las experiencias de otros países de Europa y vistas las experiencias también de otros países del mundo. Por tanto, entendemos que es el momento, ahora, el 28 de mayo, de la movilización social, de que la gente haga visible su indignación, su malestar y su rechazo a las políticas que están
realizando un robo sistemático de derechos y de libertades democráticas conseguidas con años de lucha, décadas de lucha de nuestros padres, de nuestros abuelos y de muchos y muchas de nosotros por el futuro de nuestras hijas e hijos. Para eso tienen que salir a la calle el 28 de mayo, además de todo lo que han dicho los compañeros que me han precedido en la intervención. Porque este régimen que llamamos bipartidismo incumple sistemáticamente los derechos humanos, contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y contemplados en la Constitución Española. El derecho a un trabajo digno, el derecho a la vivienda, el derecho al salario, el derecho a las condiciones y a la protección social, a una renta básica, etcétera, 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 etcétera. Y lo que no vamos a permitir desde la Marcha de la Dignidad es que una minoría elitista en este país siga enriqueciéndose y abultando sus cuentas millonarias, robándole a los trabajadores y a las trabajadoras y a la mayoría social de este país sus derechos. Pero no solo sus derechos, vemos diariamente cómo a través de la corrupción nos roban a todos y todas los recursos que son nuestros, los dineros que son nuestros, de todos y de todas. Y hemos visto cómo el despilfarro de las políticas desarrollistas, de las políticas de nuevos ricos, del Partido Popular y también, por qué no decirlo, en algunos sitios del Partido Socialista, nos han llevado a esta situación de deuda que está en el 100% del PIB. O sea, hay que decirle a la gente que debemos tanto como producimos, y por la reforma del artículo 135 de la Constitución Española realizada por el Partido Socialista Obrero Español y por el Partido Popular un mes de agosto, con alevosía y nocturnidad, se priman el pago de la deuda, más de 105 millones diarios para pago de intereses de la deuda, a las políticas sociales. Por todo eso es por lo que hay que movilizarse el 28 de mayo. Y hacemos un llamamiento amplio, no solo a las organizaciones y miembros de las organizaciones que están en las marchas, sino a otros colectivos que no están, pero que defienden con nosotros pan, trabajo, techo y dignidad. 4 palabras muy sencillas, pero muy bonitas, que reivindican el futuro de las generaciones venideras, el futuro de la naturaleza, del entorno natural, de nuestros hijos e hijas, y que se vaya consolidando una nueva situación política en este país. Termino diciendo que llamamos a esa mayoría indignada a movilizarse en torno a un programa que tenéis en este manifiesto y en los manifiestos que se han hecho, y que aquí detrás está la base de lo que es la transformación de este país. Una serie de medidas concretas que no tienen nada de revolucionarias, pero que son una serie de medidas que cambian y desmontan el entramado de este régimen de robo de derechos y libertades. Repito, porque a la gente hay que explicarle que el eufemismo austeridad es para quitarle lo que se ha ido consiguiendo durante todos estos decenios. Y como ya dijo Jace Petras, y están diciendo ya otros, las generaciones venideras vivirán peor que las presentes. Y si las generaciones que tienen que venir van a vivir peor que la nuestra, al menos nosotros vamos a seguir luchando para que no sea así. Y vamos a seguir luchando para que vivan mejor que nosotros. Y por tanto, las marchas de la dignidad, apoyamos la movilización en Madrid el 28 y todas las que se hacen en el resto de España, en el resto de Europa. Hay que incorporar a este listado a Navarra, que me comunican que se va a hacer una concentración. Os daremos, enviaremos por correo los datos a todos los medios con el cartel. Y yo poco más que decir que el día 28 nadie se quede en su casa esperando a ver lo que alguien puede hacer por él, sino lo que él puede hacer por las generaciones, por el presente, por el presente y por el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Y poco más, dispuestos para responder las preguntas que queráis. La marcha no se puede aislar del contexto, ¿no? Estamos en vísperas de unas elecciones, un poco el mensaje a los partidos políticos, cómo llegar la marcha con la convocatoria electoral. El programa. A las marchas nos une esto.
los puntos. Las marchas tenemos una forma característica de funcionar y es que somos organizaciones